Cuando estábamos organizando la Comunicón, yo le decía, no, tenemos que traer a alguien de DIRCO. Eh, la comunicación cada vez más tiene que ser un elemento estratégico. Así que nos pusimos en contacto con DIRCOM, en concreto con DIRCOM Cataluña, y yo creo que no nos podían haber enviado a nadie mejor. Así que María, nos dijeron, ¿qué os parece si viene María Díaz, directora, de comunicación, marca y relaciones institucionales de SADE? Y yo, sí, ¿dónde hay que firmar? Bueno, pues aquí os dejo con María. Bueno, muchas gracias a Comunical por invitarme y por invitar a DIRCON. Yo soy un miembro de la nueva junta directiva de DIRCON y es un placer representarla aquí. Y muchas gracias por encontrar un hueco en vuestra agenda y acercaros hasta aquí. Veo alguna cara conocida. Y bueno, DIRCON y comité de dirección. Esta es una conversación muy real y muy frecuente entre todos los directores de comunicación. Mi idea hoy no es hacer una reivindicación corporativa diciendo el DIRCON tiene que estar en el comité de dirección, esto es muy injusto, sino mi idea es un poco intentar analizar el porqué, en qué momento estamos, el porqué y cómo podemos hacer entender a nuestras organizaciones que es importante que el DIRCON esté en el comité de dirección. Entonces, bueno, como lo voy a hacer desde mi experiencia, una pincelada muy rápida a mi trayectoria. Yo soy periodista de formación, por lo tanto estar hoy aquí me hace mucha ilusión. Y bueno, yo he pasado por sectores, he pasado por banca, he pasado por consultoría y ahora mismo por educación superior, en multinacional, empresa española y fundación como es ESADE. Y luego también tengo esa mirada transversal y de tendencias y retos compartidos que te dan las asociaciones como DIRCON, como también la Asociación de Escuelas de Negocios de España, de la que soy presidenta, y también la escuela de CCH, que es la de directores de recursos humanos, porque al final el talento es un reto global para todas las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, con esta trayectoria voy a contaros un poquito lo que yo he vivido, ¿vale? Pues esta frase, porque para mí es una frase que habla muy bien de nuestro punto de partida, ¿no? Yo creo que los DIRCON hemos ampliado mucho el perímetro en el que veníamos trabajando en los últimos años. Ya no solamente hablamos de medios y de mensajes y de notoriedad, sino que ahora pues manejamos legitimidad, cultura, entorno, transformación y demás, ¿vale? Pero esto ocurre, no se nos aprecia, pero resulta que en muchas compañías todavía se sigue llamando a comunicación cuando la decisión ya está tomada o las decisiones ya están cerradas, ¿no? Es para que, oye, ya hemos hecho esto, prepara el relato y el mensaje, ¿no? Y esto no es suficiente, la verdad, porque aunque las decisiones puedan parecer puramente financieras, como puede ser pues una subida de precios, o puedan parecer puramente operativas, como es un cambio de una sede, pues todas estas decisiones hoy en día tienen una dimensión institucional, una dimensión social y también una dimensión interna, ¿no? Y esa es la mirada que da la comunicación a todas las decisiones. O sea, nosotros desde comunicación aportamos al análisis de las decisiones esa mirada más reputacional, interna y social. Por lo tanto, si los comités de dirección toman las decisiones sin esta mirada y simplemente ceñiéndose a lo que es lo operativo, financiero o técnico, una decisión de inteligencia artificial que ahora está muy de moda, pues la decisión es incompleta. Por lo tanto, yo siempre defiendo que el DIRCON tiene que estar en el comité de comunicación, en el comité de dirección, no para que la empresa comunique mejor, sino para que la compañía tome mejores decisiones, ¿no? Porque esta mirada que os explicaba sirve para minimizar riesgos y también acelera las transformaciones y las adaptaciones. Por lo tanto, tiene un impacto directo en el negocio, ¿vale? Los directores de comunicación somos expertos en ver la película completa, ¿no? A lo mejor el director financiero solamente ve el impacto económico, nosotros vemos un poco
el impacto, la interpretación que van a hacer los stakeholders de ese relato. A lo mejor el impacto en operaciones el director de operaciones no ve el impacto en la confianza, y tampoco ven, los comités de dirección trabajan mucho a corto plazo y son figuras como la nuestra la que les plantea la necesidad de pensar en la reputación acumulada. Ya no es a largo plazo, sino acumulada, o sea que todo lo que hacemos a corto plazo se acumula y impacta en la reputación a largo plazo. Y esto es lo que... A ver, vale, no, me he pasado. Vale, pues nada. Y esto es lo que yo llamo pasar del altavoz al radar. El altavoz es el DIRCOM que amplifica el mensaje y el radar es el DIRCOM que intenta dar un poco esas lecturas del entorno. Antes de entrar en el detalle, vamos a ver un poco muy rápidamente cómo estamos. El estudio de comunicación en España que hace DIRCOM todos los años nos dice que hemos mejorado, que la mitad de los DIRCOMs ya reportan al CEO, pero solamente 1 de cada 3 participa en el comité de dirección. Esto es la realidad en España, y en Inglaterra. Internacionalmente, Conferri nos dice que están un poquito mejor, la mitad, algo más de la mitad de los Chief Communication Officers reportan al CEO y la otra mitad no. Pero bueno, estos datos nos indican que tenemos mucho recorrido todavía por andar. Esto vibra cada vez que le doy, vibra, vale. Y nos lleva a la idea central de hoy, ¿no? O sea, el DIRCOM ya está muy cerquita del CEO, eso es muy poderoso, estamos muy cerca del poder, es muy valioso, pero no tiene nada que ver reportar al CEO que estar en el comité de dirección. Y porque la diferencia es la clave, reportar al CEO da mucha influencia, pero no siempre nos da el contexto de todas las decisiones que se toman, ¿no? Y no nos permite estar construyendo la decisión con el resto de nuestros colegas, ¿no? Una cosa es que te consulten para que comuniques el mensaje y otra cosa es que participes en la toma de decisiones que tiene una compañía, ¿no? Pero vamos a verlo más de cerca. O sea, asesorar al CEO tiene una serie de ventajas y una serie de costes, ¿no? O limitaciones. Yo aquí he puesto varias ventajas, pero me centraría sobre todo en 3. La confianza bilateral. Es verdad que hay conversaciones que probablemente se tienen mucho mejor con tu CEO en un entorno de tú a tú que no en un comité amplio, ¿no? Porque exigen esos espacios de privacidad y de cercanía. Luego también es muy rápido, sobre todo en momentos de crisis, es mucho más fácil esta confianza con el CEO y que entre los dos decidamos qué hacer, ¿no? Eso nos da velocidad y también nos da mucha discreción cuando tenemos que trabajar en temas de liderazgo o reputación personal del CEO, cuando él está pensando en cambios organizativos o con ciertas sensibilidades, pues estar en esos momentos de privacidad y de reserva, pues realmente es una de las ventajas de reportar al CEO y no estar en un comité de dirección. Pero también tiene muchos límites. Uno de ellos es que nos quedábamos, como decía al principio, fuera de las decisiones. O sea, cuando nos llega la decisión ya está cerrada, entonces hemos perdido el contexto y no hemos podido discutirla previamente. Entonces, normalmente llegamos tarde y corremos muchos más riesgos reputacionales y de negocio. Luego también se depende mucho del CEO. O sea, si el CEO escucha, pues estás fenomenal, tienes mucha influencia, pero si de repente el CEO cambia y no te escucha tanto, pues estás en terreno de nada. Es una posición muy vulnerable y cada vez que cambian los directores y cada vez cambian con mayor corto plazo, pues es volver a empezar, ¿no? Entonces esto, por eso a mí me lleva a pensar que el acceso al CEO, el acceso directo al CEO es imprescindible, pero no sustituye para nada la presencia en un comité de dirección. O sea, una cosa no quita la otra, tenemos que estar muy cerquita de nuestros CEOs y eso es muy valioso, pero hay que dar un paso más sin restar el que ya hemos conseguido, que es intentar estar en los comités de dirección. ¿Y por qué tiene ventajas claras estar en un comité de dirección? Pues también os he puesto aquí varias ventajas. Yo ahí destacaría la anticipación, porque como os decía, podemos intentar detectar riesgos o tensiones o efectos indirectos que pueden tener las decisiones que están tomando
el comité y tenemos margen para actuar y modificarlas, ¿no? Muchas veces hay operaciones financieras que, como puede ser, por ejemplo, un concurso de acreedores, que a simple vista, pues a lo mejor un director de comunicación pensaría el comité que va a decir que no, porque claro, tiene un impacto reputacional, pero si estamos en ese momento allí, podemos trabajar el relato, podemos trabajar la sensibilidad de los trabajadores y es una decisión que puede ser, ok, vamos adelante, pero bien trabajada y con un menor impacto. Por otra parte, transversalidad, o sea, al final el director de tecnología, cuando está hablando de la implantación de la IA, está muy metido en las herramientas, pero se olvida muchas veces de la confianza, ¿no? y el sentir del empleado, el miedo que va a tener, cómo va a adaptar esa herramienta, que supone en su puesto de trabajo. Entonces, bueno, si esa implantación la hace desde el principio con comunicación o comunicación interna, pues seguro que ganamos en velocidad de adaptación y reducimos tensiones y fricciones. Porque es verdad que los DIRCON ya llevamos muchos años trabajando y somos especialistas en integrar diferentes stakeholders, pues en nuestra casa nos pasa lo mismo, o sea, cada director es un stakeholder diferente. Y luego, obviamente, pues nos da la legitimización interna de que comunicación ya no es solo un área de apoyo, sino es un área sentada en el comité y decide con el mismo peso y aporta su criterio. Pero eso también tiene costes y estar en el comité de dirección pues no siempre es bonito. Para mí, en mi experiencia, uno de los costes más difíciles de asumir es la corresponsabilidad. O sea, cuando tú estás en un comité, las decisiones se toman entre todos y todos respondemos a ellas. Entonces hay veces que se toman decisiones que no siempre son las que comunicación ha dicho que ha votado a favor, ¿no? Pero como miembro del comité de dirección, pues tienes que defenderlas y respetarlas en primer lugar. Luego también hay mucho intrusismo. Cuando tú hablabas con tu CEO, pues había menos gente que opinaba, pero ahora cuando llegas a un comité de dirección y planteas un tema o dentro de una iniciativa diferente hablas de comunicación, pues todo el mundo opina. O sea, yo en los comités de dirección en los que he estado he visto pocas opiniones espontáneas de contabilidad, de fiscalidad, de ciberseguridad, pero es que de comunicación todo el mundo opina, porque como todos comunicamos, todos tenemos redes, pues todos dicen, me gusta, no me gusta, y eso no está mal, está muy bien que el comité de dirección opine, porque en los comités de dirección hay que opinar, pero luego la decisión hay que tomarla en base a un criterio profesional y en base a unas herramientas que aportamos los directores de comunicación. O sea, nuestro reto aquí ante ese intrusismo es dejar que opinen, pero que la conversación, que la decisión no se tome en base a me gusta esto o no me gusta, ¿no? Nosotros aportamos esa experiencia que a veces es muy difícil. Otro riesgo es el de captura interna. ¿Qué tiene el DIRCON de bueno y qué trae al comité muchas veces el único que lo trae? Pues la opinión de la calle, esa mirada externa, esa crítica que te hace el mercado y que tú te atreves a traerla porque hay veces que el de producto o está emocionado con su nuevo lanzamiento y no ve que a lo mejor no cumple todas las expectativas del mercado. Y nosotros nos atrevemos, los DIRCON, nos tenemos que atrever a lanzarlo y hacer esas preguntas que están en terreno de nadie, ¿no? Que no se hacen y que luego llevan a fracasos. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú entras a un comité de dirección y te dejas absorber por esa mirada interna y eso que mucha gente confunde con buen rollo, motivación, vamos todos a por una, pues tiene un problema, ¿no? Porque la labor del DIRCON es esa tensión permanente entre tu casa y el mercado y tus stakeholders, ¿no? Entonces eso no se puede olvidar. Y bueno, pues estas son algunas de las cargas que tiene por no decir el tiempo que se pierde en los comités de dirección. O sea, en la agenda ya tenemos suficiente todos los DIRCONs. Ahora yo creo que estamos estudiando en cómo entender el contexto geopolítico, cómo entender la IA, para encima pasar horas
en el comité de dirección y las comisiones que te implica participar en el comité de dirección. Pero bueno, pues esto es un poco las ventajas que quería traeros y los costes, ¿no? Dicho esto, también hay veces en las que hay que ver tu organización. También hay organizaciones en las que el CEO tiene muchísimo poder y el comité de dirección lo único que hace es ver presentaciones, pero no se decide nada. Pues oye, pues para eso a lo mejor no te merece la pena estar, porque total, si ya tienes el acceso directo al CEO, pues que te liberen de ese tiempo, ¿no? Por eso la pregunta que yo también traería hoy aquí es, no nos centremos o no nos obsesionemos con, oye, ¿estoy en el comité o no estoy en el comité?, sino en qué momento comunicación participa de la decisión y qué poder tiene para alterar las decisiones, ¿no? Y entonces, partiendo de la base de que la compañía es excelente y hay un equilibrio entre el CEO y los comités de direcciones donde se decide con todas las miradas y con un equilibrio de poder, ¿por qué el DIRCOM? ¿Por qué no conseguimos estar allí si ya el CEO nos ha dicho que aprecia nuestro valor, tiene confianza en nosotros y le reportamos directamente? Pues yo he dividido las barreras en 4 razones, porque yo creo que no es una cuestión de reconocimiento. Muchas veces cuando dialogamos con el CEO y le pedimos estar en el comité de dirección, pues muchas veces abogamos al reconocimiento de nuestra función y todo lo que contribuimos al negocio, pero utilizamos un lenguaje diferente. Yo creo que es importante ver qué barreras hay. Yo he puesto la barrera estructural, porque aunque muchas compañías todavía tienen estructuras orgánicas heredadas, o sea, la función ya ha avanzado, ya estamos en ese peso y en ese poder, hemos dejado de ser una función táctica, pero el organigrama no ha cambiado ni para comunicación ni para otros roles, otros directivos que antes también tenían una función táctica. Porque hay veces que las funciones avanzan rápido y los organigramas avanzan más lentamente. También hay una barrera cultural, ¿no? Hay organizaciones en las que no ha pasado esto y se sigue entendiendo comunicación como visibilidad y mensaje, entonces ahí es normal. O sea, si en tu compañía la comunicación se entiende como mensajes y visibilidad solo, pues oye, es normal que te pongan al final, ¿no? Entonces hay que trabajar primero en cómo hacer que tu compañía cambie esa visión. Luego también hay muchas barreras políticas. Hay muchos CEOs que no les gustan los comités grandes porque tienen más influencia en los comités más pequeñitos y que creen que si ya te reportan y tú tienes la confianza para llamarles y hablas con ellos casi todos los días, pues oye, ¿para qué vas a estar en el comité de dirección, no? Y luego hay una que está sombreada porque es nuestro examen de conciencia, y yo creo que tenemos que ser un poquito honestos y que a los DIRCOM se nos exige una cosa que no hace el resto de los directivos de comunicación, y es que hablemos de negocio y no de nuestros datos. Yo cuando el director financiero llega y empieza a hablar del EBITDA, del margen de intermediación, de facturación y tal, digo, bueno, ¿y esto a negocio cómo implica? Pero si yo voy y hablo de KPIs y leads, todo el mundo me dice, esto es visibilidad, esto tienes que aprender a hacerlo en el lenguaje de negocio, ¿no? Entonces, pues bueno, nos da un poquito de rabia porque somos los únicos que tenemos que adaptar el lenguaje al negocio, porque incluso admisiones habla de leads, en mi caso, pero yo no puedo hablar de leads, ¿no? Entonces, pero bueno, pues ese es el peaje que hay que pagar. Entonces, pues bueno, ahora yo lo que intento hacer siempre, o lo que siempre digo, es que traduzcamos todos esos KPIs que ya tenemos y que hemos tardado mucho tiempo en pasar mucho de nuestros resultados intangibles a tangibles, pero esos tangibles no los entienden. Entonces, bueno, pues vamos a hablarles de riesgo, de licencia social, de talento, de resiliencia, de valor, de rapidez en la adaptación. O sea, si somos capaces de... Yo esto lo hablaba el otro día con el de personas, decía, a ver, si somos capaces de medir este proyecto que ha nacido con comunicación interna de transformación tecnológica de la IA, ¿cómo lo vamos a hacer de rápido frente a no hacerlo con comunicación? Ya tengo ahí un valor. 1 minuto me queda. Vale, fenomenal. Bueno, pues entonces voy rápido. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, esto.
Vale. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues yo crearía una estrategia de influencia interna, en la que primero tenemos que hacer un diagnóstico. O sea, yo quiero estar en el comité de dirección, ¿qué hago? Pues primero, un diagnóstico. Lo que tengo que hacer es entender muy bien cuáles son las barreras de mi compañía. Tengo que hacerme esas decisiones de qué miembros del comité entienden la comunicación, qué miembros no lo entienden, qué prioridades son las que llego tarde, y trabajar en este primero diagnóstico. Cuando tenga claro ese diagnóstico, me voy al siguiente paso, que es la construcción de la legitimidad. Es decir, tengo que empezar a actuar como si estuviera en el comité antes de que esté en el comité. Esto implica ir a ver a cada uno de los directores y presentarles lo que haría si estuviera en el comité. Y para ello tengo 3 herramientas. La inteligencia, tengo que llevarles... no clippings, tengo que llevarles informes inteligentes del contexto, de la reputación, del sector, etcétera, etcétera. Tengo que tener un método, no les puedo decir que yo trabajo por la intuición. Nuestro trabajo es anticipar el futuro, pero no adivinarlo ni predecirlo. Entonces, todos los mapas de riesgos, los mapas de stakeholder, todo este tipo de cosas nos ayudan a ese método. Y luego alianzas. Tengo que hacer muchas alianzas internas e ir convenciendo a todos esos directivos que ocupan ya el comité de dirección para que me echen de menos, para que digan, ostras, esto me hubiera encantado, esto que me ha contado en mi despacho me hubiera encantado que lo hubiera contado cuando se ha tomado la decisión, ¿vale? Y eso nos da la legitimidad. Y cuando ya hemos conseguido ese punto y llegamos al comité de dirección, pues lo que tenemos que hacer es también ser flexibles. No vas a llegar el primer día al comité de dirección, pues empezarás siendo un miembro invitado o en una comisión, y poco a poco ir teniendo esa flexibilidad. Y ya termino, porque al final no se trata de que estemos en la mesa del comité de dirección, se trata de que ayudemos a mejorar las decisiones. Y esto es todo.